Grabación. Bueno, primeramente entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Bueno, en la clase de hoy voy a ir un poco más rápido de lo normal para que la idea es que darles tiempo, ¿verdad? Vamos a ver un poco hasta dónde llegamos. Yo esperaría a las 2:10, 2:20 ya darles ese tiempo para que puedan continuar con la parte del quiz, ¿verdad? Bueno, ahí con respecto al quiz, no sé si todos saben bien dónde ponerlo y todas las cosas, o hay algo ahí, compañeros, compañeras. ¿Pero a qué se refiere en dónde ponerlo? Sí, ¿dónde dejarlo, el quiz? ¿No sería en la cátedra o dónde sería? No, eso se deja es en la página del TEC Digital. Entonces, bueno, voy a mostrarles. Ok, aquí cuando ustedes vienen, aquí está en el curso de Física 2. Y aquí, entonces hay una parte que dice exámenes cortos, pero estos son los GAP, los que vamos a hacer en el gestor de aprendizaje. Exámenes cortos quiz. Aquí en quiz 1, ve aquí dice elija un archivo para cargar. ¿Ok? Entonces ustedes vienen y lo cargan ahí. Sí. Compañeros, compañeras. Gracias. Sí, está sencillo, ¿verdad? Sí, es como lo usual. Lo usual, van a evaluaciones y lo cargan ahí. Es exámenes cortos quiz. Tengo que cambiar el porcentaje, pero eso no va a afectar, digamos, en la entrega o en la revisión ni nada de eso. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, entonces, vamos aquí un momentito. Básicamente, yo les había dicho, entonces, que hay dos formas de encontrar el potencial eléctrico. Una de ellas es directamente de la fórmula, calculando el potencial como la constante K, ¿verdad? Por el D de Q entre la distancia. Aquí no es, el potencial es un escalar, entonces no necesitamos el vector dirección, solamente la distancia que hay de un punto al otro. ¿Ok? Esa es una forma y la otra forma es, si nosotros conocemos el campo eléctrico, entonces sería el campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. Este diferencial de longitud es cómo se estaría moviendo una partícula en el campo. ¿Ok? Entonces ahí lo podemos trabajar un poco. Lo otro que les iba a decir, vamos a usar un poquito ambas ecuaciones para ver cómo se calcula de ambas maneras. Y lo último que les iba a decir, bueno, esto ya les hablé la clase pasada, no voy a redundar mucho en el tema. Aquí nada más, una de las cosas más importantes es que si yo tengo un metal, siempre va a ser una superficie equipotencial. ¿Ok? Y esto, si no me dio mucho tiempo de explicárselo, y es que si nosotros tenemos, ok, si la diferencia de potencial se puede calcular como la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de longitud, ok, entonces lo contrario a integrar
para poder encontrar el campo eléctrico a partir del potencial sería derivar. Entonces, y como este campo eléctrico es un vector, entonces de ahí que usamos el gradiente del potencial para encontrar el campo eléctrico. En realidad es el opuesto del gradiente del potencial, o sea, menos nabla V. ¿Ok? Nabla es una forma de decirle al gradiente. O ese delta mayúscula que aparece en la fórmula. ¿Ok? Entonces, acá, digamos, si quiero encontrar el campo eléctrico en el eje X, lo que hago es que derivo el potencial con respecto al eje X. Si quiero encontrar el gradiente con respecto al eje Y, derivo el potencial con respecto al eje Y o con respecto al eje Z. Aquí, este vector nabla, en realidad, es la derivada parcial con respecto a X en Y, derivada parcial con respecto a Y en J o derivada parcial con respecto a Z en K. Ese es este operador que está aquí. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Igual, digamos, si ustedes lo quieren calcular en otras coordenadas, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, podemos encontrar que el gradiente es la derivada parcial con respecto al radio en la dirección radial, 1 sobre el radio por la derivada parcial con respecto al ángulo polar, en el ángulo polar, más la derivada parcial con respecto a z en la dirección z. Eso, digamos, si se quiere calcular en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, sería esta fórmula que está aquí. Y de esa manera podemos encontrar el gradiente en cualquiera de las coordenadas. La ventaja, digamos, en el caso de coordenadas esféricas, es que muchas veces, de acuerdo a la simetría, la parte azimutal y la parte polar se hacen cero. Entonces nada más derivamos con respecto al radio. Y de esa manera encontramos el campo eléctrico en la dirección radial. ¿Ok? Entonces eso como para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Dudas sobre esto que les acabo de hablar? Sería mejor verlo en un ejercicio. Mejor un ejercicio, profe. Ok. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar, digamos, calculando el campo eléctrico a partir del potencial. Y ahorita vamos ya a dedicarnos al potencial propiamente. Eso porque es bastante rápido. Si tenemos este potencial dado por esa expresión, ¿cuál sería el campo eléctrico? ¿Okay? ¿Todos saben derivar parcialmente? Como lo vieron en el laboratorio de física 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, si tenemos el potencial, recuerden que cuando derivamos parcialmente, lo que hacemos es que todo lo que no sea esa variable es una constante.
Entonces, para encontrar el campo eléctrico, yo voy a derivar el potencial con respecto a X. ¿Y cuánto nos da la derivada de esto con respecto a X? ¿Ok, compañeros? Más 0, profe. Ok, excelente. Entonces, si derivo esto, la derivada de 5x da 5. De 3x a la 2 por y, daría 3 por 2, 6. 6xy. Perdón. Y la derivada de y por z al cuadrado, como no son x, entonces son constantes. Así que esa sería la derivada parcial. Y si yo hago la derivada parcial del potencial con respecto a y, ¿qué me daría? El primero es una constante, da 0 porque no depende de y. El segundo sería menos 3x al cuadrado. ¿Y el tercero? 2z al cuadrado. No, 4z al cuadrado. Ah, 4. no, pero en Ah, sí, sí, términos de sí. y. En términos de y. Es que me estoy adelantando. Sí, 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 sí. Sería 2z cuadrado. Excelente. Sí, es que estoy escribiendo el de y y estaba pensando en el de z de una vez. Y la derivada parcial con respecto a z. Entonces ahí sí sería 4yz. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico va a estar dado por la expresión menos 5 menos 6xy en y menos 3x a la 2 más 2z cuadrado en la dirección j menos 4yz en la dirección k. Recuerden que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Ok? De ahí es que aparecen todos esos menos que les estoy agregando a la ecuación. Y ahora nos dice, en este punto de coordenadas, 1, 0, 2, 1, 0, menos 2. Entonces sería en lugar del X, 1 y en lugar de Y ponemos 0. En lugar de X ponemos 1 y en lugar de, X, de Z ponemos menos 2. En lugar de Y ponemos 0 y en lugar de Z ponemos menos 2. Eso significa que el campo eléctrico sería menos 5 en Y. Eh, 2 por 4 da 8. 8 menos 3 da 5. Entonces sería menos 5 en J. Y como Y vale 0, eso se me hace 0. Más 0 en K. Y esto sería entonces en Newton por metro o voltios por, perdón. Ok, ahí disculpen, compañeros, compañeras. Ok, voy a quitar el video.
Entonces, bueno, lo que estaba corrigiendo eran las unidades, que sería en unidades de, bueno, el campo eléctrico, entonces quedaba menos 5 en I, menos 5 en J, si no me equivoco. ¿Ok? Y esto quedaría en Newton por Coulomb o en voltios por metro. Ustedes escogen cuál de las dos unidades quieren usar. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Profe, ¿y cuál es la fórmula desde la que usted empieza a, bueno, la ecuación desde la que usted empieza a desarrollar? Ah, que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Sí, Ah, ok, ya derivado parcialmente y ya eso es todo. exacto. Y después Ah, ok. sustituyo en el punto de interés. Y de esa manera ya encuentro entonces cuál es el campo eléctrico. Gracias, profe. Sí. No está tan complicado, sí. No, no, no. Ok. Pero, En el profe, caso... la verdad a mí no me enseñaron a derivar parcialmente en física, en laboratorio de física 1. No, Fue en otro curso. Sí, ya. en física 3 y así, sí, sí, pero Ah, ok. Sino que raro. Tiene razón, en física general 1 no enseñaron eso en el laboratorio. Yo lo aprendí en laboratorio de física general 2. Se lo aprendió en laboratorio de física general 2. Ya. Bueno, en laboratorio de la 2 también se va. Se ve. Aquí yo creo que sí hay un par de estudiantes que estudiaron conmigo, ¿verdad? El semestre pasado en laboratorio de la 1. Stephanie, yo creo que usted sí estuvo conmigo, ¿verdad? Sí, profe. Yo sí se los enseñé. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, pero lo importante es que sí saben derivar parcialmente. ¿O hay alguien que no? Compañeros, compañeras. Profe, yo. Ok, ¿entendió lo que Quería explicar así como estábamos? rápidamente por decir. Sí, ¿Sí entendió lo que estábamos haciendo? Vea, siento que tenía general, sí. agarremos este de acá para calcularlo así rápidamente. Nada más vamos a calcular la fórmula, no vamos a sustituirlo. Si yo quiero derivar v con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante y derivo normalmente. Compañera, Ah, ok, ok, ok. Listo, gracias, profe. sí, Andreina. Entonces, acá, si x es mi variable, ¿cuál sería la derivada de esto con respecto a x? Perdón, profesor, dame un momento. Es que hay mucho ruido aquí en Ok, mi casa. ¿Puedes volver a repetir? ok. Si x es mi única variable, ¿cuál sería la derivada de esto? Todo lo que no sea x es constante. Y entonces hay que empezar a derivar normalmente, ¿verdad? Pero es que yo la verdad no me lo sé de memoria, siempre tengo como la tablita y, ajá. Bueno, aquí está la tabla. Reina, Ujú.
Esta es la fórmula que estamos usando. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? No sería decirle, profe, la verdad. Ok, vea que el 4 y la z son constantes. Ujú. Multiplicamos por el exponente, que el exponente de la x es 1. Y al 1 le restamos 1 del exponente. Ujú. Sí, Sí, y todo número elevado a la 0 claro, se cancela. nos da No, 1. 1. Ajá. Da 1, sí. Entonces, todo eso se cancela. Menos, ¿qué pasa si yo derivo una constante? Voy. No es que no se aprovechó eso, no me lo aprendí nunca de memoria, siempre lo tengo como las Veámoslo tablas de así. cálculo. Sería, pongo la constante y aquí, entonces, como no está la x, lo pongo como un x a la 0. Entonces lo multiplico por el exponente y x a la 0 menos 1. ¿Y cuánto da esto? Reina. Pues sí, simplemente se multiplica normal, ¿no? Sí. Pero como aquí tengo un 0, ¿cuánto da eso? Sí, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, la derivada de una constante por eso es 0. Ujú. Y en este caso también es una constante. Entonces, la derivada de una Entonces, constante daría 0. daría 0. Correcto. Ahora, si lo derivamos con respecto a y, mi única variable ahora es y. Por lo tanto, aquí tengo y. Andreina, Ajá. aquí tengo y. Pues, en teoría sí, ¿no? No, suave. Si no lo hago más grande. No, y lo que tienes es 4x por z. Ajá. Y Entonces, eso es equivalente, ¿no? eso es una constante, porque no está la Ujú, y. ujú. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Cuál es la derivada de menos 5y? Habíamos acordado que era constante. No. No, Ah, y. entonces usted no me dijo que era constante, profe. Sí, pero cuando derivábamos con respecto a x, Ah, ok, sí, sí. toda la que no sea con la que estoy derivando es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a y? Por el exponente por x a la n menos 1. ¿Qué exponente tiene la y? 1. Ujú. Y al exponente le resto 1. Entonces, ¿cuánto me da No eso? sé. Y a la 0 siempre da 1. Entonces sería menos Ujú, 5. Y aquí, ujú. y este último, Y va a funcionar de la misma forma, ¿no? ajá, Bueno, no, porque es a la 1 y eso es a la 2, entonces queda z a la 1, queda z, entonces queda suave, 3z. ¿con quién estamos derivando?
con Y. Entonces, Entonces, ¿cómo quedaría? 0. Porque lo 0 igual. Porque es, ok, sí. Porque es constante lo que no sea Y. Ajá, listo, listo. Y si derivamos Ok, con gracias, respecto, profe. ok, la última para ver si entendió. Si derivamos con respecto a Z, ¿cuánto quedaría? Eso también es constante porque lo único, o sea, Empezamos se con mueve esta. hasta la constante, ¿no? ¿Ah? Eso Ah, también es constante, ¿no? ¿quién? No, estás derivando con respecto a Z. Ajá. Ok. Entonces, En este caso, el 4X es el constante. ujú, ¿Y cuál es la derivada de Z con respecto a Z? hacer 0, ¿no? No, 1. 1 también. Ujú. Es que vea que tengo la derivada de Z con respecto a Z. Vea que aquí el Z está a la 1. Entonces sería el exponente multiplicado por la variable y al exponente de esa variable le resto 1. Ujú. Sí, Andreina. Sí, profe. Sí. Ok. Este, tengo Z. Ujú. Tengo Z ahí. No, Entonces, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. Y ahí se va a aplicar la fórmula también. Ajá, ¿y cuánto sería aplicando la Que fórmula aquí? queda, digamos, sería Z a la 1. Ajá. ¿Y la constante? ¿Qué me queda? La constante es 0. O sea, son toques. Multiplico el exponente por la constante. Que sería 6. Entonces Z a la 1. Ajá. Sí. Sí. Ahora sí quedó súper claro. Gracias, profe. Ok, ok. Igual si no ahí, nos vemos un día de estos para explicarle un poco de esas derivadas. Ok. Ok. Bueno, entonces, no sé si a alguien más le quedó dudas sobre esas derivadas. Veamos aquí. Yo sé que el potencial en el caso de una partícula puntual es K por Q entre R. Ese es el potencial de una partícula puntual. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el campo eléctrico a partir de ese potencial? Compañeros, compañeras. Para eso, puedo usar coordenadas esféricas. Entonces, vean aquí. Ese potencial depende del ángulo. Radial o azimutal. Compañeros, compañeras. ¿Sí o no?
Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Tengo explícitamente ninguno de los dos ángulos, esas dos derivadas son cero. ¿Y cuál es la derivada parcial del potencial con respecto al radio? Compañeros, compañeras. Profe, si no me equivoco, sería menos la constante de Coulomb por la carga dividido entre el radio al cuadrado. Exacto. ¿Y cómo sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial? Entonces sería K, ¿verdad? El menos con el menos de la fórmula se van. K por Q entre R cuadrado en la dirección del radio. Que ese es el que ya conocemos, de una carga puntual. ¿O no? Compañeros, compañeras. Ujú. Entonces, por eso es para que, más que todo como para que vean por qué les estoy pasando también esta información. Veamos, en otras coordenadas, no solo en X o no solo en Y. Porque si no se vuelve un poquillo más complicado. Ok, pero eso más que todo para que lo tengan ahí. Entonces, acá, bueno, hagamos este ejemplo de acá. Calculemos el potencial en el punto P debido a ese anillo. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a calcularlo directamente. Esto es igual a la integral de K por un D de Q entre la distancia. ¿Me siguen? Para el anillo, igualmente, como hacíamos antes, vamos a poner ok, compañeros, ahí me disculpan, pero sí no sé qué le estará pasando a este internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, como les estaba diciendo, igual que en el caso anterior, aquí yo voy a decir que tengo un D de Q que es igual a lambda por un D de S. ¿Ok? Que en este caso el D de S va a ser R por un D de phi. Donde este ángulo lo estoy midiendo a partir, ¿verdad? Para todo el anillo. Eso sería mi phi. Entonces, vamos a decir que el potencial va a ser igual a la integral de lambda, bueno, a la integral de la constante K por el D de Q. Entre la distancia. Ah, bueno, el radio, habíamos visto que el radio de este va a ser A. Entre la distancia de cada punto al punto P. O sea, raíz de X al cuadrado
más a al cuadrado. ¿Está claro? Hasta acá. Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok, ¿y el ángulo de dónde, a dónde iría? De 0 a 2pi. Excelente. Entonces, el potencial para este anillo sería K. Lambda sabemos que es la carga entre 2pi por el radio, ¿verdad? Multiplicado por el radio entre, vean que todo sale de la raíz, todo sale de la integral. Raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Y ahora, la integral del d de phi de 0 a 2pi sería 2pi. Entonces, todo esto se me da con esto. Y me queda entonces que el potencial va a ser igual a K por la carga entre la raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Lo que quiero que vean es el manejo que podemos hacer de estas cosas. ¿Sí o no? Compañeros. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Voy a usar este mismo disco. Eso entonces no lo voy a borrar. Y voy a preguntarles cuál va a ser el potencial en el puro centro aquí. ¿Cuál es el potencial en el punto O? ¿Qué va a pasar ahí? Primero, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto O? No sería 0, profe. El campo eléctrico es 0, correcto. Por cuestiones de simetría. Pero ¿cuál es el potencial? Pero ahí el radio sería 0, digamos, esa R que la No, igualdad de Pitágoras. el radio es la distancia que hay de la carga al punto de interés. Profe, entonces el potencial en 0 no sería K por Q entre raíz de X al cuadrado. Sería K por Q porque es raíz de X al cuadrado. Ah, bueno, no, perdón. Raíz de A al cuadrado. Los cambié. Y eso sería K por Q entre A, según esta fórmula. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿O no? Ok. Sí, igual si lo quieren sacar aquí,
Sería la integral de 0 a 2pi igual de k lambda por el radio por el d de phi entre la distancia. ¿Y qué distancia hay de este punto al centro? Compañeros, compañeras. Ah, profe. A. Ok. Y de ahí llegamos a esta misma conclusión. Entonces, al no ser vector, no necesariamente cuando el vector da nulo, significa que el potencial sea cero. ¿Ok? Entonces, como sucede eso, nosotros podemos calcular el campo eléctrico a partir de ese potencial. ¿Cómo es todo esto? Compañeros, compañeras. Constante. Entonces, si yo derivo una constante, da Cero. cero. Entonces, no necesariamente el potencial es cero cuando el campo eléctrico es cero. El potencial puede ser constante. Y eso es algo que quiero que les quede muy claro. Sí. Este nada más vamos a poner la fórmula y yo se las dejo para que ustedes lo saquen. Nada más vamos a poner la fórmula, ya la integral. Esto es lo que les están pidiendo en la parte B del ejercicio que me habían hecho unas preguntas ayer. ¿Ok? Entonces, cuando nada más le dicen ponga la integral, no la resuelva. Entonces, el potencial en este caso va a ser la integral. ¿De a dónde tengo carga? Compañeros, vamos, para trabajar rápido hoy. Vean que la carga la estoy teniendo. Ok, compañeros, compañeras. Ahí. Es internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo. Voy a hacerlo rápido. Entonces, aquí tengo carga desde menos A hasta A. Entonces, tenemos que el potencial va a ser igual a la integral de menos A hasta A. Igual K por el D de Q, que el D de Q es lambda, por el D de L, que sería un D de Y. Sí. Compañeros, compañeras. Y eso sería dividido entre el radio. ¿Y cuál es la distancia que hay de este punto al punto P? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean que aquí no necesitamos o no nos interesa la dirección. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. ¿Cómo van viendo esto? ¿Más fácil o más difícil de calcular el campo eléctrico? Muy parecido que calcular campo eléctrico. Creo que si entiende uno, ya entiende el otro. Correcto. Y no solo eso, sino que vean que ahora yo no tengo que sacar direcciones del campo eléctrico e ir viendo cuáles se me cancelan ni cosas, ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, por ese lado, más bien es más sencillo calcular el potencial. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. Hagamos esta calculándolo a partir del campo eléctrico. Aquí puede que sí tengamos una pequeña, digamos, una pequeña diferencia por el hecho de que ¿cómo es? Vamos a tener que meter la constante de ese potencial que nos estaba haciendo falta. Entonces, vamos a calcular este. Voy a ponerlo más pequeñito. Voy a hacer una cosa. Esperando que no se me complique. Ok. Para poder ir desarrollando las cosas alrededor del ejercicio. Entonces, bueno, no, voy a usar el de aquí. Voy a ir haciéndolo en... Bueno, voy haciéndolo en rojo. Voy a calcular primero el campo eléctrico a partir de Gauss. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico, ay, diga que se me pegó. Dame un segundito. Ok. No. Mejor voy a usar este otro de anotar. Ok, si yo quiero calcular el campo eléctrico aquí para un radio menor a R1, cuando R es menor a R1, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que el flujo es igual a la integral cerrada de E punto diferencial de área. Ok, y eso es igual a la carga encerrada, que en este caso la carga encerrada sería Q medios entre epsilon sub 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, si calculamos este campo eléctrico, esta integral me va a quedar E por el área del círculo, que sería 4pi por el radio al cuadrado. Eso es igual a Q sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ok? Y este 4pi me volvería a C2 un 8. Aquí tendría pi. Vamos a ver. Aquí tendría pi. Y aquí tendría R cuadrado.
¿Me siguen? Ok, se lee bien ese pi que está ahí. Ahora, Profe, yo tengo una consulta muy rápida. sí. Yo no podría, digamos, yo no podría poner hacerle Gauss, digamos, al disco completo y decir que la carga encerrada es Q menos Q entre 2. No, porque acuérdese que lo tenemos que hacer por regiones. Lo vamos a hacer también en una región aquí afuera y en una región aquí en medio. Ujú. O sea, yo no puedo, por ejemplo, agarrar solo el círculo, digamos, la superficie gaussiana grande y decir que mi carga encerrada es Q menos Q2. O sea, No, y sería decir Q, que ese es el cálculo completo. sería Q más Q medios. Ah, bueno, sí, Q más Q medias. Pero es que vea que si yo quiero estar por acá, vea que estas cargas, básicamente para el campo eléctrico, se estarían anulando todos estos puntos. ¿Lo ven? ¿Cómo estarían anulando? Sí, los campos eléctricos que hay. Los campos Digamos, eléctricos. si yo me voy con ese punto, sí, en ese Ajá. punto, Aquí, esta carga que está aquí, acuérdense que en un conductor las cargas se van a distribuir en la superficie. Sí. ujú. Entonces, si yo lo quiero calcular así, esta carga me generaría un campo eléctrico hacia allá. Esta me generaría un campo eléctrico hacia allá. Esta uno hacia allá. Esta uno hacia allá. Ah, bueno, Y sí, todas así. las cargas, todos esos puntos me generan una componente, digamos, de campo eléctrico que me genera simetría en ese punto, digámosle. Exacto. Entonces, al final, por eso es Sí, por al lo que final se con cancelan Gauss, todas las direcciones, todos los vectores de campo eléctrico. sí, y por eso es por lo que yo no puedo hacerlo, digamos aquí. Si yo estoy en un punto afuera, si estoy en un punto aquí afuera, vean ustedes que esta carga va a generar un campo eléctrico hacia allá. Esta va a generar uno hacia allá. Esta lo va a generar hacia allá. Y así sucesivamente. Ujú. Por Sí, eso listo, ahora sí. es por lo que yo lo tengo que sacar parte por parte. ¿Ya? ¿En qué parte del círculo estoy para poder calcular ese campo eléctrico? Sí, Pedro. Sí, todo bien. Y en caso de de que no tuviera un hueco, digamos que fuera solo un disco, ahí sí solo hay una superficie. O también hay dos. O porque está la parte interna. Digamos, Fuera. asumiendo que no hay, digamos, asumiendo que no hay parte interna, asumiendo que es un disco sin hueco de carga completa. Ah, ok. Un disco sin hueco. Pero vea que también, Un disco sin hueco que tenga una carga uniforme, carga Q, digámosle. ok. Ahí tendríamos que aplicar Gauss también. Por eso, pero ahí sí solo se una sola zona, una sola No, región. sería en la región dentro del disco y en una región fuera del disco. Ah, ok, entonces no importa si es sólido completo o si tiene hueco, siempre hay que aplicar, por ejemplo, R menor al radio completo y R mayor al radio con que sería la zona de afuera. Sí, porque la forma en que se aplica el campo eléctrico va a ser diferente en un punto o en otro, por lo mismo de las Ujú. simetrías. Sí, Porque sí. vea que aquí todas estas cargas que están aquí encima van a generar en estas direcciones campo eléctrico.
las de abajo van a generar en otras direcciones. Y me lo vuelven a cancelar. No necesariamente se lo cancelan, pero sí, sí, eso es lo que sucede. Ya, no necesariamente se cancelan. Puede ser que algunos que estén más cerca generen más campo eléctrico. Por eso es por lo que estamos hablando acá de un conductor. Para que la carga se Ujú. vaya a la superficie. ¿Ya? Sí, ya ahora sí, todo bien. Y aquí, entonces va a ser una carga de apantallamiento que sería menos Q medios. Que es lo que vamos a tener acá. Entonces, aquí lo que sucede es que en la parte media, ¿ok? Cuando R está entre R1 y R2, nos quedaba que el campo eléctrico es igual a 0. En esa parte media. ¿Por qué? Básicamente porque no tengo carga encerrada o porque al ser un conductor, ¿verdad? Todas las superficies se van al exterior y por simetría los campos eléctricos se anularían. ¿Me siguen? Y ahora, para un radio mayor a R2, nos va a quedar igual. Esta integral va a ser E por A. ¿Verdad? Que estamos hablando de una superficie gaussiana esférica. Entonces, por eso es 4pi por R al cuadrado. Es igual a la carga total encerrada. Sería Q medios menos Q medios de acero más en la parte externa se va a ir Q más Q medios. Entonces sería 3 Q medios. ¿Ok? De ahí nos queda que entonces el campo eléctrico en esa parte externa sería por 4pi. Entonces sería 8pi por R cuadrado. ¿Está claro cómo calculamos el campo eléctrico? Esto de Gauss que ya habíamos visto. ¿O no? Compañeros, compañeras. Profe, el 4pi por el radio al cuadrado, ¿de qué era? Perdón. Ah, del área, de la superficie gaussiana. Ok. Que queda E por A. Y como la superficie gaussiana es un círculo, entonces de ahí queda el 4pi R cuadrado. Sí. Ahora bien, cuando yo quiero encontrar el potencial, yo lo voy a encontrar como una diferencia de potencial, que va a ser potencial en A menos el potencial en B. Y eso es lo que a veces se complica un poco. Eso va a ser la integral desde un valor R, que sería el punto que a mí me interesa, hasta un punto donde este potencial se me haga 0 para calcular el potencial exacto. Ya, o el potencial en ese punto en general. En muchos casos, ese potencial se me va a hacer 0 en infinito. Muchos casos, no todos.
¿Ok? Entonces va a ser el campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. Uno de los casos donde no se me hace cero es en el caso de un cilindro. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es como casi que uno de los pocos lugares donde ese potencial no se me hace cero en el infinito. O cuando el campo eléctrico es un poco ahí raro. Entonces, vean que en este caso el DDL sería, si yo pongo una partícula aquí, la partícula se estaría moviendo en dirección radial. Así que ese DDL va a ser en realidad un DDR. Y el campo eléctrico que vamos a calcular, vamos a empezar con este. De afuera hacia adentro. Al revés de cómo habíamos calculado el campo eléctrico. Entonces va a ser 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? Integral va a dar 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 por menos 1 entre R. Y lo evalúo desde R hasta infinito. Desde el punto de interés hasta un valor que me haga 0. Porque, ¿cuánto es esto evaluado en infinito? Compañeros, compañeras. 0. Y evaluado en R. Entonces, significa que es el menos, se me va con el menos, ¿verdad? De esa integral. Y nos queda entonces que este potencial en B se me hace 0 y me queda que el potencial en la parte externa da ese valor. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? De mi parte, todo bien, profe. Ok. Ahora voy a explicarles otra cosa que no les había dicho del potencial. Y es que cuando uno hace un gráfico de potencial, función de la distancia, vean ustedes que este potencial básicamente es algo aquí. Aquí estamos en R2. Entonces, el potencial o su gráfica siempre va a ser una función continua. Eso significa que en R2 justamente vale el potencial en el punto R2 vale lo mismo que vale en la parte de afuera. Nada más que evaluado cuando el radio es R2. Entonces sería esto de acá. ¿Ok? Y aquí, como esto es un conductor, ¿ok? Habíamos dicho que un conductor siempre es una superficie
equipotencial. Eso significa que siempre va a tener el mismo potencial. ¿Sí? El potencial en toda esa parte siempre va a valer lo mismo. ¿Ok? Este es el potencial en cualquier punto dentro de la esfera metálica hueca. ¿Les quedó claro eso? Compañeros, compañeras. ¿O no? Ok. Pregunten ahorita, porque esto es un poco complicado. Bueno, y vamos a ver entonces acá. Cuando el radio es menor a R1, entonces el potencial lo puedo encontrar igual a partir de esta fórmula. Entonces sería, como estoy aquí adentro, el potencial sería la integral de este campo eléctrico por el de R. Igual de R hasta infinito. Más una constante. Ya les explico de dónde sale esa constante. ¿Ok? Esta constante de acá se puede sacar como en el potencial en B o se puede observar también que es aquella que haga que me suba la gráfica o me la baje para que ese punto coincida. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Estoy yendo desde afuera hacia adentro. Y cuando yo integro esta expresión respecto a R, vean que esa integral me va a dar Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R. ¿Ok? Y ahí es donde yo voy a evaluar en este punto. Sabemos que el potencial aquí afuera, como es una superficie equipotencial, tiene que tener el mismo potencial que aquí adentro. Entonces, por eso, en R2 debe ser igual al mismo potencial en R1. Aquí no importa, aquí tiene que seguir siendo R2. Porque vale lo mismo afuera que adentro, por ser una superficie equipotencial. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Ok. Tomo el silencio como positivo. Entonces aquí, este potencial que estamos calculando, que yo le agregué esa constante para continuar con que el potencial sea continuo, o la gráfica del potencial sea continuo, yo puedo calcular ese potencial en R1. Calcularlo desde adentro hacia afuera. Y esto me va a quedar entonces Q
sobre 8pi epsilon 0 por R1 más C. Y eso me tiene que dar exactamente lo mismo que me da el potencial en R2. Es Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R2. Estas dos cosas, eso debe ser igual. Entonces, como esas cosas son iguales, yo puedo despejar C mandando esto a restar al otro lado. Y ese es el valor de esta constante C. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces de ahí es que yo puedo agarrar y a partir del campo eléctrico puedo calcular el potencial. A partir del potencial yo puedo calcular el campo eléctrico o puedo calcular el potencial directamente a partir de la fórmula. Eso es un poco lo que les iba a dar la clase de hoy. Nada más que eso sí, ahí el fin de semana, por ejemplo, ahorita yo pensaba, digamos, darles esto hasta acá para que tuvieran algo de tiempo, por lo menos media hora más, para que trabajen en el quiz y que el fin de semana y la otra semana trabajen un poco algunos ejercicios y de esa manera ver las dudas y trabajar con capacitores la próxima semana. Profe, ¿dudas del quiz? Si quieren, ahorita las vamos viendo. Por el momento, ¿les parece que lo dejemos así? Y la otra semana, entonces, tenemos clases solo el viernes para que ustedes practiquen, para que ustedes hagan cosas ahí del curso. Y el viernes ir sacando más dudas. Me parece, profe. Sí. Me parece muy bien. Es que, miras que yo estaba trabajando en el quiz ahora como a las 12 y me centré tanto en el quiz que se me olvidó que tenía clases ahora a la 1. Ya. Y es en serio, no es que no quise venir, es que se me olvidó. Ah, no, Sí, del tranquilo, todo. Jonathan. Eso pasa. Entonces ahí voy a tener que agarrar chance para verme el video. Sí, sí, Y ahí sí. ponerme al día. Ok, entonces, vamos a dejarlo así. Cualquier cosa me avisan martes si, digamos, están viendo los ejercicios muy rudos o alguna cosa y nos conectamos. Si no me avisan nada, entonces nos vemos hasta hoy en 8. Ok. Ahí entonces para eso. Bueno, voy a despedirme de los que están viendo el video. Ya para seguir atendiendo consultas de quiz o alguna cuestión que quieran. Y los que quieren ir a terminar el quiz, entonces se pueden ir.